Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Quisiera en esta mañana compartir con ustedes un pasaje de un libro en el Antiguo Testamento, que es un libro corto, tiene solamente 3 capítulos. Yo le animaría a que en algún momento del día o de la semana usted pueda leer de corrido este libro. Solamente 3 capítulos. Es un libro breve, pero a la misma vez es un libro profético y profundo en su mensaje. Es sorprendente. Y estoy hablando del libro de Habacuc, porque cuando uno lee el libro de Habacuc, que fue escrito en otro tiempo, en otro lugar, en otro contexto, pareciese que uno está leyendo nuestro tiempo, nuestro contexto y nuestro momento. Y de hecho leer Habacuc es como diagnosticar nuestros tiempos. Ahora, lo interesante de este libro es que solamente hay dos personajes en este libro. Es Habacuc, el profeta, y Dios. Entonces este libro se desarrolla en una conversación. Es una conversación íntima porque Habacuc abre su corazón delante de Dios. Es una conversación solamente entre ellos dos, ¿no? Y por la gracia del Espíritu Santo, nosotros vamos a ser partícipes, vamos a expectar de esta conversación íntima que ellos tienen. Ahora, en el contexto, en los tiempos de Habacuc se vivía caos y confusión. Es como mirar nuestros días. Había una confusión en lo político, en lo económico, en lo social. Había un caos en el liderazgo nacional, no solamente en el liderazgo que ellos eran sometidos políticamente, sino el propio liderazgo religioso. Había mucha corrupción en esos tiempos y de hecho corrupción había generado una serie de males como hoy en día también se genera, ¿no? Pobreza, recesión, no había oportunidades para los muchos, los pocos eran los únicos beneficiarios, etcétera, 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 ¿no? Y la razón de lo que estaba pasando en los días de Habacuc, como también en nuestros días, es que la gente, el pueblo de Dios, se había alejado de Dios. Simplemente ellos habían decidido no confiar en Dios, no tomar en cuenta a Dios y guiarse por sus propios criterios o quizás por criterios de la masa, de los demás, por filosofías o corrientes que en ese momento también estaban gobernando o estaban imperando, ¿no? Y el resultado de esto fue, obviamente, que ellos fueron invadidos en aquel entonces, fueron tomados cautivos, fueron llevados a otros lugares. Y como digo, el caos y la confusión estaban reinando porque ellos se habían alejado de Dios. Ahora, era el contexto social y religioso lo que estaba pasando, pero en sí lo que encierra este libro de Habacuc es que nos llama a nosotros a mantener la fe en Dios, incluso en los tiempos difíciles. Ese es el mensaje central que podríamos decir, nos invita o nos llama a que podamos mantener la fe en Dios, incluso en tiempos difíciles. Y subrayo la palabra incluso, porque mantener la fe en Dios cuando todo está bien obviamente no es tan complicado, ¿no? Celebrar a Dios en momentos como este, cuando la iglesia se reúne. De hecho, cuando todo va bien, es relativamente fácil celebrar y confiar en Dios, pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la confusión entra a nuestra vida o nuestro entorno, cuando los problemas nos siguen y no tienen cuándo acabar, entonces mantener la fe ya se hace un poquito más difícil o ya es un desafío en muchas personas.
Y de hecho, podríamos decir que problemas nos siguen y nos siguen y nos siguen, y pareciese que no hay cuándo acabar, porque si bien es cierto, puede ser que un problema acabe, pero aparece otro y viene acompañado con su primo hermano, y de hecho toda la familia, los problemas a veces nos invaden y no tocan la puerta, porque bueno fuese que nos tocasen la puerta y dijeran, podemos entrar, y tú dices no, porque estaríamos locos de decir sí. De hecho, problemas es algo que no queremos, pero tenemos. Y cuando hay esto, cuando sucede esto, hay un pensamiento que mucha gente, especialmente las personas que no conocen a Dios, tienen este pensamiento, pero muchas veces este pensamiento también viene a quienes conocemos a Dios, por causa de la confusión, por causa de que tenemos más preguntas que respuestas y no tenemos estas respuestas a nuestras propias preguntas. Y este pensamiento es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Hay mucha gente que dice, si Dios existe, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta hambre en la tierra? Si Dios existe, ¿por qué tanta guerra? Si Dios existe, ¿por qué tanta injusticia? Y esto lo extrapolamos obviamente a problemas globales, pero si lo llevamos a nuestra vida personal, si Dios existe, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me ha tocado vivir esto? ¿Por qué este problema me afecta? Y muchas veces no sabemos qué responder, y lo mismo estaba pasando en los tiempos de Habacuc. Es más, este pensamiento hizo que Habacuc se formulara dos preguntas específicas que yo estoy seguro que la mayoría de nosotros también la ha formulado. Quizás estas preguntas no las hemos verbalizado, quizás sí, pero mayormente sí las hemos pensado, ¿no? Entonces vayamos al libro de Habacuc en el capítulo 1 y veamos el verso 2 y 3 del libro de Habacuc. Dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Ahora, como digo, muchas veces en medio de las dificultades tenemos estas preguntas, que es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que vivir esto? ¿Hasta cuándo voy a mantener este problema económico? ¿Hasta cuándo esta enfermedad? ¿Hasta cuándo este problema en la casa? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tenemos que ver que nuestro país y nuestro Perú, y hasta cuándo, y hasta cuándo? Y muchas veces tenemos esta pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo lo vas a tolerar? ¿Cuándo vas a hacer algo, Señor? ¿Cuándo vas a poner fin a esto que me confunde y me hace sufrir? Esa es la primera pregunta que se hizo. Y la segunda pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tenemos que ver todo esto? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué hay tanta división? ¿Por qué hay tanta corrupción? Y de hecho, en el texto que estamos leyendo, vemos que Habacuc había llegado a un punto límite, por decirlo de alguna manera, porque él dice, ¿hasta cuándo he de quejarme? Entonces vemos que esta expresión quejarme no es simplemente una conversación que él está teniendo con Dios. Podríamos decir que la frustración que él estaba viviendo lo llevó a quejarse delante de Dios. Y usted sabe, cuando uno se queja, ya hay involucrada no solamente conceptos, sino emociones en la vida de uno. Ya todo es tan confuso que es como que uno explota y simplemente se queja delante de Dios. Ahora, no está mal quejarse si usted se queja con la persona correcta. El problema es cuando usted se queja con la persona incorrecta. Si usted en algún momento tiene alguna queja, vaya y converse con la persona que por lo menos le puede dar la respuesta o puede solucionar el motivo de su queja. No se queje con cualquier persona. Por eso digo, esta es una conversación entre Habacuc y Dios. No había nadie más. Nosotros ahora estamos presentes en esto, solamente mirando desde detrás de la cortina. Pero aún si usted tiene una queja delante de Dios, llévesela al Señor. Sea honesto, sea transparente, lleve su frustración a Dios, porque yo sé que Él va a responder cualquier
cosa que usted tenga en su vida. Entonces, aquí en el capítulo 1, nosotros leemos que Habacuc empieza esta conversación con Dios quejándose, ¿no es cierto? Podríamos decir, Habacuc empieza mal esta conversación. De frente viene con la queja, derrama su corazón, ¿hasta cuándo, Señor? Pero en el capítulo 3, recuerda, solamente hay 3 capítulos. En el 1 él empieza quejándose, pero en el 3 él termina alabando al Señor. Es como que cambia totalmente de su conversación. Y de hecho en el capítulo 3 él termina prometiendo una confianza radical en Dios, incluso en los momentos más difíciles. Porque mira lo que dice Habacuc capítulo 3, versos 17 y 19, dice lo siguiente. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Ahora, dicho quizás, poniéndolo mejor dicho en nuestros días, lo que Habacuc está diciendo, Señor, aunque no haya trabajo, Señor, aunque haya hambre, aunque haya problemas, aunque haya injusticia, aunque haya corrupción, aunque todo esté mal, Señor, yo con todo confiaré en ti. O sea, ya no se queja de la situación. Ya no está trayendo sus preguntas a Dios, sino que está trayendo su confianza en Dios. Y eso sucede en el capítulo 3. Pero en el capítulo 1 empieza mal. La pregunta lógica es, ¿qué sucedió? ¿Qué cambió? ¿Qué hizo que cambiase la actitud de Habacuc? Y la respuesta está en el capítulo 2. Ahora, una vez más, nosotros decimos que Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha nuestras conversaciones, nuestras peticiones. Él está atento. Entonces, si Habacuc viene delante de Dios y se queja, aquí está la respuesta. ¿Quiere escuchar la respuesta de Dios a Habacuc? ¿Sí? ¿Qué cree? ¿Que Dios mandó un trueno y lo desapareció ahí por quejón? ¿Qué cree que Dios hizo? Mira lo que dice en Habacuc y mantengamos en nuestra mente la pregunta, la razón de la queja. ¿Por qué y hasta cuándo? ¿Por qué y hasta cuándo? Es prácticamente la pregunta que él hace. Mira, dice Habacuc capítulo 2, versos 2 y 3, dice, y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Esa es la respuesta. Claro, decimos amén, pero todavía no hemos escuchado la respuesta. ¿No? Pero viene bien porque Dios está planteando su visión. Ahora, muchas veces especialmente en las iglesias, hemos hablado de la visión que tiene que ser clara, que todos tenemos que correr con la visión. Todo eso está basado en este principio, ¿no? De la visión. Escríbela, que sea clara, que todos la lean, que todos corran. Es decir, para que todos estemos en una cuando se habla, por decir, de la visión de la iglesia local. Muchas iglesias u organizaciones usan este principio para compartir su visión. Pero aquí no estamos hablando de la visión de una iglesia local, no estamos hablando de la visión de una denominación nacional, no estamos hablando de la visión de una organización mundial. Lo que aquí estamos hablando es de la visión de Dios para este mundo, la visión de Dios para este mundo. Ahora, nosotros pensaríamos que la cosa está tan complicada, está tan mal, el caos es tan generalizado que de repente la respuesta de Dios viene en 2 o 3 tomos, ¿no es cierto? Y cada tomo vendrá pues así, ¿no? Con un manual de instrucciones y capítulos, y de repente un capítulo económico, otro capítulo político, otro capítulo empresarial, un capítulo familiar, un capítulo... pensaríamos que la visión de Dios para solucionar los problemas del mundo sería pues entrar otra vez a la universidad.
por decirlo de alguna manera. Pero mira lo que dice en el versículo, y aquí está la respuesta, en el versículo 4. Dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo por su fe vivirá. Esa es la respuesta que Dios le da al por qué y al hasta cuándo de la queja de Habacuc. Simplemente esa es la respuesta. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo por la fe vivirá. En otras palabras, para Dios, en la visión que Él tiene para este mundo, Él ve solamente dos tipos de personas. Dos tipos de personas. El insolente o el impío, según tengas la versión que estás leyendo, que no tiene el alma recta, o el justo que vive por su fe. Solamente hay dos tipos de personas. El impío, el que no confía en Dios, el que simplemente no toma a Dios en cuenta, o el justo que ha puesto su fe en Dios. Hay solamente dos tipos de personas en este mundo. Y por eso es que tenemos lo que tenemos. Por eso estamos viviendo lo que vivimos. Porque las personas que no confían en Dios, al caminar bajo sus propios criterios, generan todo este caos, generan toda esta confusión, generan todo este mal, generan toda esta calamidad en el mundo. Pero aquellos que confían en Dios son nuevas criaturas y creen en un mundo totalmente diferente. Entonces la pregunta del por qué vivimos lo que vivimos es el resultado de gente que no ha confiado en Dios. Y muchas veces lo que estamos viviendo nosotros es el resultado de lo que hemos sembrado antes de conocer a Dios, porque vivíamos bajo el mismo principio. ¿Y el hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a vivir todo eso? ¿Hasta cuándo vamos a vivir estos problemas en lo personal? ¿Hasta cuándo vamos a vivir estos problemas en lo social? ¿Hasta cuándo el mundo va a estar como está? Hasta que confíe en Dios. Es hasta que confíe en Dios. Porque una vez que uno confía en Dios, una vez que uno toma a Dios en cuenta en su vida, una vez que uno toma la palabra de Dios como una norma de vida, entonces las cosas comienzan a cambiar. El caos comienza a disiparse, el orden comienza a venir, las tinieblas se van, la luz viene a nuestra vida y entonces nosotros podemos vivir una vida diferente a la que estamos viviendo. Por eso dice en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Es nuestra fe. Es nuestra fe que vence al mundo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es nuestra victoria que vence al mundo, nuestra fe. Es nuestra fe. Es nuestra fe, es nuestra fe, es por fe que nosotros somos hechos justos, es por fe que nosotros creemos que las montañas en nuestra vida se moverán, es por fe que nosotros creemos que hemos sido sanados por sus llagas, es por fe que nosotros creemos que tenemos una nueva vida, una nueva oportunidad en Cristo, es por fe que nosotros entendemos que somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales, es por fe. La vida cristiana se vive por fe y no se vive por las circunstancias que nos rodean. Por eso que cuando Habacuc dice, aunque no haya alimentos, aunque la injusticia siga, aunque la corrupción siga, aunque el problema continúe, con todo esto yo te alabaré. Quiere decir que no había cambiado nada en la realidad social. Lo que había cambiado algo era en su realidad espiritual. Es que cuando uno cambia su perspectiva acerca de Dios, acerca de uno, cuando uno mira la vida cristiana desde otra perspectiva, una perspectiva bíblica, entonces uno es el que cambia. No espere que los demás cambien. Cambia uno y cuando uno cambia, eso puede hacer que se inicie una serie de cambios en nuestros entornos más cercanos. Porque mira lo que dice Habacuc en el capítulo 3, verso 2. Le dice en esta conversación, le dice, Señor, yo he oído hablar de tus hechos
y saberlo me llena de temor. Ahora, ¿a qué hechos se está refiriendo Habacuc? ¿Por qué se llena de temor? Y cuando él dice, yo he oído hablar de tus hechos, él está haciendo referencia a todo lo que sucedió cuando fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Él está hablando de las plagas que vinieron. Él está hablando del brazo poderoso de Dios cuando se abrió el mar. Él está hablando del maná que descendió del cielo. Él está hablando de todo lo que sucedió en el desierto con la nube y la columna de fuego. Él está hablando de todo eso y dice, Señor, me llena de temor porque tú eres un Dios poderoso. He oído hablar de lo que tú has hecho, Señor. Y le dice, vuelve a actuar, Señor, en estos tiempos. Date a conocer en nuestros días. Ahora, si uno entendiese que es el Habacuc del capítulo 1 que está hablando esto y que dice, vuelve a actuar, Señor, date a conocer en nuestros días, uno estaría pensando que lo que Habacuc está diciendo es, Señor, que un rayo caiga sobre los pecadores. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Date a conocer con tus poderosos hechos, Señor. Si el jinete y el caballo fueron sepultados en el mar, estamos pidiendo lo mismo para nuestros enemigos, supuestamente, ¿no es cierto? Señor, llévatelo, ¿no? Antes que te lo envíe. O te lo llevas o te lo mando, Señor. Tú decides, ¿no? Pero dice, Señor, he oído hablar de tus hechos y saberlo me llena de temor. Vuelve a actuar, Señor, en nuestros días. Date a conocer. Y mire, dice, y si te enojas, es curioso, ¿no? El que estaba enojado ahora le dice a Dios, y si te enojas, claro, porque ¿quién no se va a enojar con todo lo que estamos viviendo? Y hablando en serio, más allá de las bromas, ¿quién no se va a enojar con lo que vemos diariamente, en todo ámbito? Pero mire, y si te enojas, recuerda que eres compasivo. Recuerda, Señor, que en otras palabras, Señor, ten compasión de los injustos, ten compasión de los corruptos. Porque dice, aunque demore, la visión se realizará en el tiempo señalado. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Quiere decir que cuando Dios le dice esto a Habacuc, Dios está hablando de su paciencia y su gran amor. Sí, claro, Dios es un Dios de juicio. Y sí, claro, Él podría en ese mismo momento, con un tronar de dedos, desaparecer todo lo malo, pero Él está teniendo misericordia, Él está teniendo compasión, Él está siendo paciente para que hasta la última persona pueda conocer acerca de Dios. Y si Él es paciente, la pregunta es, ¿por qué nosotros somos impacientes? ¿Por qué queremos solucionar los problemas de otras maneras? ¿Por qué somos críticos? ¿Por qué somos juiciosos? ¿Por qué condenamos con nuestras palabras o nuestros pensamientos? Ahora, el nombre de Habacuc significa abrazar. Su nombre significa abrazar. Y hay una definición que Martín Lutero hizo acerca de este nombre, Habacuc. Y quisiera leerla para no alterar lo que Martín Lutero dijo. Y Martín Lutero dijo lo siguiente: Habacuc representa a uno que abraza o que abraza a otro, que lo toma en sus brazos. Él abraza al pueblo, los toma entre sus brazos, los consuela y sostiene, como el que abraza a un niño que llora y lo reconforta con la seguridad de que, si Dios quiere, las cosas mejorarán pronto. Eso es lo que significa, lo que representa Habacuc, el que abraza. El que abraza al pueblo, el que lo toma entre sus brazos. Pero para entenderlo de esta manera, y especialmente quienes somos padres, quizás podamos entenderlo de esta manera, especialmente con nuestros primeros hijos, porque siempre el primero es como un ensayo, ¿no? Ahí aprendemos, y de hecho cuando nuestros hijos tienen entre 2 o 3 años y 5 años, tienen más energía que cuerpo, y de hecho se suben a todos lados y se tiran de todos lados, y ellos creen que son de goma, pero no se dan cuenta que no. Y de hecho,
cuando nuestro primer hijo se creía que era de goma y se subía a todos lados, un día se sube a un lugar alto, se tira y aparece con 2 cabezas. ¿Alguna vez te ha pasado tu hijo viniendo contigo con 2 cabezas, una clara y la otra medio oscura? ¿No? Y viene llorando desconsolado por el dolor. Y como padres, cuando tú lo ves, obviamente tú quisieras que ese dolor se transfiera a ti. Pero no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Y como padres, cuando vemos a nuestro hijo venir corriendo con 2 cabezas, llorando inconsolablemente, como padres lo único que hacemos es abrazarlo. Y está llorando y lo abrazamos. Y cuando lo abrazamos a nuestro hijo, cuando él siente el abrazo de papi o de mami, y susurramos a su oído, hijo, tranquilo, ya va a pasar. Como padres sentimos que sus latidos vuelven a una normalidad y comienza a recuperar su compostura. El dolor no ha pasado. La segunda cabeza todavía está ahí, está creciendo. Pero él, al sentir el abrazo del Padre, se reconforta. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de su Espíritu Santo. Él nos quiere abrazar y Él te va a decir, todo va a estar bien. La visión se cumplirá. Parece tardar. Es indiscutible. No es el tiempo nuestro, es el tiempo de Dios, pero se realizará de todas maneras. No sé cuál es el dolor, no sé cuál es la confusión, no sé cuál es el sinsabor que la vida te está dejando en esta etapa. Pero lo único que te puedo decir es que pasará y todo va a estar mejor. Todo va a estar mejor porque su palabra se cumple, la visión de Dios se cumple. Él nunca falla, Él no va a fallar. Él siempre hará lo que dijo que va a hacer. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana, Señor. Padre, porque recibimos tu abrazo, Señor, a través del Espíritu Santo. Porque tu Espíritu nos consuela, Señor, y nos vivifica y nos reconforta, Señor. Padre, pido por cada persona que está en este auditorio, Señor, que en medio de la confusión, de la crisis, del caos, teniendo más preguntas que respuestas, Señor, tú puedas venir en esta mañana y ministrar nuestros corazones, Señor. Padre, que como Habacuc podamos decir, Señor, tú eres el Dios de mi salvación. En ti, Señor, confiaremos en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué le parece si por un momento seguimos en este tiempo especial y cierre sus ojos por un momento? Solamente quiero hacer una oración más, especialmente por las personas que están aquí por una primera o segunda vez. De repente usted ha sido invitado, es su primera vez que ha venido con nosotros y no queremos dejar pasar este tiempo sin antes hacerle una invitación. Y esta invitación es que usted pueda abrirle su corazón a Jesús, pueda recibirle como su Salvador, como su Señor. No estamos hablando de creer en Dios, entendemos que todos creemos en Dios. De lo que estamos hablando es de que usted tenga una relación con ese Dios a través de su Hijo Jesús. Y esto inicia con una oración de su parte. Y si usted en esta mañana quisiera hacer esa oración, ¿dónde se encuentra? Ahí donde está, solamente levante su mano, que desde aquí yo voy a orar por las manos que se levantarán en este momento. Gracias, veo sus manos, gracias. Acá en la parte izquierda, en la parte del centro, también veo su mano ahí en la parte derecha. Gracias, gracias. Puede bajar su mano. Vamos a hacer algo más, todos juntos, por favor, si nos podemos poner de pie. Pongámonos de pie para hacer esta oración. Iglesia, usted entiende la importancia de esta oración y le pediría que nos acompañe en este momento, especialmente usted que levantó su mano. Repita conmigo esta oración. No es un pensamiento o una meditación, es una oración con voz propia, audible. Así que
le invito a que lo haga con todos nosotros. Repita conmigo: Señor Jesús, el día de hoy yo te recibo como mi Salvador. Te acepto como mi Señor. Gracias te doy porque entiendo de que tú tomaste mi lugar en esa cruz. Te llevaste mis pecados y desde esa cruz tú me das una vida nueva. Gracias, Dios. Amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en caminodevida.com y encuentra tu siguiente paso.